Es el rostro de la victoria, el nuevo rostro del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Enrique Peña Nieto ha conseguido recuperar para su partido la presidencia de México. La presidencia que durante 71 años ostentó un PRI autoritario y hegemónico. Él asegura que ese PRI no volverá, que forma parte del pasado. Somos una nueva generación. No hay regreso al pasado. Mi gobierno tendrá puesta su visión en el futuro, en el México de grandeza y esperanza que todos queremos y anhelamos. Las elecciones han dejado una vez más en segundo lugar al candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. Hace 6 años denunció fraude electoral y ahora habla abiertamente de irregularidades, de compra de votos. Es evidente de que se gastaron miles de millones de pesos en comprar votos. La comunidad internacional, sin embargo, ya ha dado el visto bueno a las elecciones. Ha felicitado a Peña Nieto, que en diciembre asumirá la presidencia. Será entonces cuando el PRI recupere el poder, algo incomprensible para unos y que otros valoran como un síntoma de normalidad democrática. Es un partido legal, es un partido competitivo, tiene pleno derecho a regresar al poder. El problema es que el PRI son muchos PRIs, o siguen siendo muchos PRIs, y hay un PRI muy retrógrado, sobre todo enquistado en los gobiernos de los estados, que no acaba de asimilar las reglas de la democracia. Por delante, el futuro presidente tiene grandes retos sociales, económicos y sobre todo el de la violencia que azota al país. Las del domingo han sido una de las elecciones con mayor participación en la historia de México. Más de 49 millones de ciudadanos votaron, el 63% del censo. También han sido unas elecciones tranquilas, pacíficas, apenas sin incidentes. Con el primer recuento llegaba la victoria de Enrique Peña Nieto. Los mexicanos han apostado por un cambio de rumbo después de 12 años de gobiernos conservadores. Yo creo que el cambio sí existe, pero no estoy seguro si sea con Peña Nieto. También el problema es que no estoy seguro si hubiera sido con Andrés Manuel o con Josefina. Pero bueno, yo creo que ya ahorita ya que se supone que México decidió, pues si en realidad van a tener la oportunidad, pues ojalá que ese cambio se dé realmente. 45 años, telegénico y casado con una conocidísima actriz de telenovelas, Peña Nieto siempre fue el favorito en todas las encuestas. Televisión Española le entrevistó a pocos días de su victoria. Promete crear más empleos, varias reformas estructurales, abrir Pemex, la joya de la corona mexicana, al sector privado y sobre todo gobernar como un presidente democrático, alejado de las viejas prácticas de su partido. México ha logrado construir, gracias a la sociedad mexicana y a distintas generaciones, un México democrático. Esto no va a cambiar. Esta es la condición que México ya conquistó y ha ganado. Él viene de un estado, como decía hace rato, en donde el PRI no ha dejado el poder en 83 años. ¿De dónde va a aprender pluralismo y vida democrática si desde que nació hasta el día de hoy su base política es una zona de México donde no ha habido ni siquiera un asomo de transición? Su gestión como gobernador del Estado de México, el más poblado del país, levantó las suspicacias de muchos, entre ellos miles de jóvenes universitarios. De este acto en la Universidad Iberoamericana, en plena campaña, surgió el movimiento de indignados Yo Soy 132, un movimiento parecido al de los indignados españoles o a los de Wall Street, pero con objetivos adaptados a la realidad mexicana. Queremos un México más democrático, un México donde las decisiones sean tomadas por el pueblo. Lo que queremos es una libertad de expresión, que no se manipule, que puedas tú, o sea, que lo que pasa realmente sea lo que la gente sepa que pasa. Se dicen apartidistas, pero en la mayoría de sus manifestaciones se repiten las consignas contra Peña Nieto, al que consideran el candidato de las grandes cadenas de televisión. Periodismo, política y poderes fácticos, todo entrelazado. Es el análisis de Carmen Aristegui, una de las periodistas más prestigiosas de México, en más de una ocasión enfrentada a esos poderes fácticos. Hay todos los ingredientes a la mesa para que la sociedad mexicana, y especialmente sus jóvenes, y quien lo dijera, la élite de los jóvenes, los chicos universitarios de las universidades privadas y ahora de las públicas, saliendo a las calles a reclamar algo muy preciso que tiene que ver
con nuestros derechos fundamentales, el derecho a la información, el derecho a estar apropiadamente accediendo al conocimiento y el derecho a decidir a partir de la información. Muchos jóvenes consideran que la injerencia mediática está detrás de la derrota de Andrés Manuel López Obrador. El candidato de las izquierdas no acepta los resultados. Asegura que hubo irregularidades y, sobre todo, compra masiva de votos. Se les está pagando a quienes votaron por el PRI a través de esta tarjeta de Soriana. Se refiere a tarjetas como esta. Son monederos electrónicos que se pueden canjear por mercancías o alimentos. Votos a cambio de 100 o 500 pesos, entre 6 y 30 euros. Nada más eso nos pedía la credencial del elector para darnos la tarjeta. Pero pues no se vale que lo vacilen a uno así tan feo. Sería muy tonto no aceptar una tarjeta, aunque fueran 200 pesos, 100 pesos, aunque la que a mí me regalaron nunca me dijeron tiene tanto, nada más me dijeron tiene dinero. Pero cuando yo vine y vi que la gente estaba pasando en el lector, había tarjetas de 500 pesos. Lo niega el PRI y también la tienda, pero varias de sus sucursales han sido clausuradas, según las autoridades, porque no pueden garantizar la seguridad ante la llegada de personas que quieren canjear sus tarjetas. Quienes están a cargo de esas instituciones sencillamente no respetan al pueblo ni respetan el mandato constitucional. Por eso, aunque no les guste a mis adversarios, al diablo con sus instituciones. Hace 6 años, López Obrador denunció fraude electoral al quedarse a menos de un punto de Felipe Calderón. Se proclamó presidente legítimo de México, movilizó a sus simpatizantes y se generó una crisis institucional que se reflejó especialmente en el traspaso de poderes. Entonces los tribunales dijeron que las elecciones fueron limpias, igual que en esta ocasión, según las autoridades electorales y los observadores internacionales. Las elecciones fueron ejemplares en el ojo de todos nosotros. No solamente fuimos nosotros los latinoamericanos, hubieron 690 observadores internacionales. Y que yo sepa, ni uno solo de los observadores ha dicho que ha habido irregularidades. Ricardo Cayuela es jefe de redacción de Letras Libres, una prestigiosa revista cultural, también de análisis político. Cayuela considera un error la reacción de López Obrador. El fraude hoy en día en México es hablar del fraude. El fraude es decir que hubo fraude, el fraude del fraude. Y en ese sentido me parece que es una verdadera lástima que muchos votantes moderados de izquierda están ya desencantados y lo único que hace es escuchar los cantos de sirena de sus incondicionales. Porque pese a no ganar la presidencia, la izquierda ha tenido un gran avance en varios estados, en el Distrito Federal, el centro político del país, y en el Congreso. De hecho, Peña Nieto, igual que el presidente saliente Felipe Calderón, tendrá que pactar en el Congreso si quiere sacar adelante buena parte de su programa político, porque la mayoría de los mexicanos han dicho sí al regreso del PRI al poder, a la presidencia, pero con límites. Un PRI que, por otra parte, nunca se fue del todo, porque sigue gobernando en 21 de los 32 estados que componen la federación. La gran derrotada en estas elecciones es Josefina Vázquez Mota, la candidata del oficialista Partido de Acción Nacional. Esto no es una derrota. Este es el principio de un camino más arduo, de mayor unidad, de reflexión y replanteamiento en el partido. Su derrota cierra un ciclo de 12 años de gobiernos conservadores que inauguró Vicente Fox. El hombre que derrotó al PRI en el año 2000 sorprendió en medio de la campaña electoral apostando por Enrique Peña Nieto. Ya tenemos una democracia consolidada en este país, no debemos de tener miedo a que va a regresar el autoritarismo, esa es una farsa que se está utilizando. Le llovieron las críticas dentro de su partido, que ahora vuelve a la oposición. Un partido desgastado por la gestión gubernamental, especialmente duros los últimos 6 años. El gobierno de Felipe Calderón saca pecho por los datos macroeconómicos que casi nadie discute. Sin embargo, durante su mandato ha aumentado el número de pobres, ya son 52 millones, y especialmente será recordado por su guerra contra el narcotráfico, que deja un saldo superior a los 55.000 muertos. La fragilidad, la debilidad, la corrupción, la vulnerabilidad de las policías y procuradurías en buena parte del país no solo no permitió a México defenderse,
sino que propició que en esa corrupción creciera exponencialmente el poder de los criminales. La apuesta principal de este sexenio, que fue combatir el crimen organizado, yo sigo preguntando, ¿y dónde está la ganancia? ¿Y quién finalmente se benefició de algo que a estas alturas del partido a mí no me queda claro exactamente en dónde estuvo el diagnóstico, en dónde estuvo la medida apropiada de saber dónde, cuándo y cómo enfrentar un tema como el crimen organizado, y en donde la apuesta por la alianza con los Estados Unidos acabó también cediendo parte muy importante de esto que sé que a algunos les parece fuera de moda, que es la soberanía. Peña Nieto quiere sacar a los militares de las calles, pero advierte de que mientras la violencia no remita, mantendrá al ejército en las zonas más castigadas por el crimen. Su gran apuesta es crear una gendarmería nacional, un cuerpo de origen militar, pero bajo mando civil. Y ha fichado como asesor al prestigioso ex jefe de la policía colombiana, Óscar Naranjo. Una política de seguridad pública debe motivarse, fundarse particularmente alrededor de las víctimas del delito, de tal manera que esa política sea eficaz para que no haya repeticiones de violencia que signifiquen más víctimas. Atención a las víctimas y nada de pactar con el narco, algo que Peña Nieto ha tenido que repetir una y otra vez, ante las sospechas de muchos de que el PRI sabe convivir con los cárteles. Reiteré mi compromiso para combatir al crimen organizado, para que dejar muy en claro mi mensaje de que no habrá ni tregua ni pacto. Hace 83 años, Plutarco Elías Calles, junto a otros políticos y militares, fundaron el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. A lo largo de 8 décadas, el partido ha escrito buena parte de la historia de México, a veces con aciertos, demasiadas veces con capítulos marcados por la corrupción y la mano dura. Ahora, un nieto de ese partido volverá a tomar las riendas del país. Llega por la vía democrática, pero también levantando suspicacias. ¿Se puede o no reinstaurar en su medida el viejo régimen? Mi respuesta es no. No es reinstaurable una cosa que es prácticamente irrepetible, pero sí podemos tener un paso que sea contrario a las aspiraciones democráticas de este país. El dilema al que se enfrenta Peña Nieto, el presidente electo, en una elección que yo creo que ha sido muy transparente, al menos en la mecánica del día de las elecciones, es si le va a hacer caso a el viejo PRI que ahí está anquilosado dentro de su partido, o más bien ha sabido leer las señales correctas del voto y que tiene que apostar, digamos, por la democracia, por la transparencia. El futuro dirá si el nuevo presidente decide volver a las malas prácticas del pasado o cumple con lo prometido y ejerce como un presidente comprometido con la democracia mexicana.